Queremos comenzar presentando las experiencias de participación directa de Andalucía, de Madrid y de Donosti. Hablaremos de la situación legislativa actual de la iniciativa del referéndum local y qué cambios legislativos habría que implementar para mejorarla, superar esas limitaciones. Y, por último, y aquí es donde nos gustaría que participáramos todos y que esto se convirtiera en un taller más abierto, es que entre todos intentáramos identificar las estrategias para promover o para forzar esas reformas legislativas desde nuestro nivel, desde el nivel de la sociedad civil. Y ahí sí que sería interesante pues, que todos aportáramos nuestras ideas y nos planteáramos juntos cómo podemos conseguir esas reformas. Y sin más, yo creo, para no extendernos demasiado, Francisco, si quieres. Muchas gracias. He estado mirando la Convención de Ginebra sobre la tortura y el maltrato y no apareció lo de la charla a la hora de la siesta, pero yo estoy que sin mis 3 horas de siesta al día no resisto. Bueno, o 2. A ver dónde tengo esto. Yo quería situar, antes de hablar directamente de los límites legales de la participación directa, un poco cuál es el marco jurídico de la representación. Sobre la representación se ha escrito mucho, pero desde el punto de vista de la politología, y es un poco como etéreo todo, y cuando ya buceamos en esa naturaleza jurídica ya hay un poco menos escrito, pero cuando se piensa 2 veces hay cosas bastante sorprendentes que nos hacen replantearnos un poco la manera de entender esta figura de la representación. Representar, básicamente, hacer presente algo que no está en un sitio, ¿no? La representación política la entendemos como un derecho, o sea, lo entendemos, ¿no? Es un derecho, lo está representado, pero porque se confunde con el derecho de sufragio, el derecho a elegir a los representantes. La representación política no es un derecho en nuestro ordenamiento, sino que es una obligación. O sea, nosotros nacemos estando representados y nos morimos estando representados y no tenemos ninguna capacidad para modificar ese estado de representación. Da igual que elija representantes, que no los elija, que los que elija salgan o que no salgan, que siempre va a haber gente que tome decisiones por nosotros y que esas decisiones afecten a nuestra vida. Y parece que no se puede hacer absolutamente nada. Esto, si lo comparamos con el resto de representaciones que están reguladas en el ordenamiento jurídico, nos hace ver que en los 2 tipos de representaciones que hay, que son las voluntarias y las legales o forzosas, la representación política se encaja dentro de esta segunda, de las legales o forzosas. O sea, la voluntaria sería, pues si yo me voy a un notario con una persona, le hago un poder notarial y le digo, pues esta persona tiene capacidad para representarme en tal negocio jurídico o comercial o lo que sea. Las representaciones forzosas, pues por ejemplo, son las que ejercen la madre y el padre sobre su hijo o su hija. Si una persona está incapacitada, pues necesita un tutor o un curador para que complemente esa capacidad. Si estamos inmersos en un procedimiento judicial, penal, necesitamos estar representados por abogado y procurador. Y la representación política encaja aquí. Pero las representaciones forzosas necesitan al menos una de 2 razones para tener una razón de ser, para estar justificada. Las 2 razones que justifican una representación legal o forzosa son la ausencia y la falta de capacidad. Obviamente, es un menor de edad, una persona que tiene una falta de capacidad para ejercer por ella misma, pues necesita ese complemento de capacidad, y si una persona no está en un sitio, pues necesita que haya alguien que complemente pues esa ausencia o que solucione esa ausencia de no estar allí para realizar cualquier tipo de acto. Pero si pensamos en la representación política, ¿cuál es el motivo por el que una representación forzosa, por la que vivimos siempre representados? Si nos vamos al criterio de la falta de capacidad, pues vemos que no nos vale, primero porque habría que hacerle un test psicotécnico a todas las personas para ver si ellas están capacitadas para participar o no, y eso es directamente inviable. Y en segundo lugar, porque tenemos a representantes como Andrea Fabra que están ejerciendo esa labor, entonces no tiene sentido preguntarse por la capacidad, ¿no? La ausencia, sin embargo, sí que tenía un poco más de sentido, porque cuando se constituyen los primeros parlamentos, hace pues, chorrocientos años, o incluso no hace tanto, era impensable meter a miles y a millones de personas en una habitación para discutir y para votar, para tomar decisiones. Pero ahora, hoy en día, hay una cosa que se llama Internet que sí que permite que miles y millones de personas se metan en una habitación a discutir, a tomar decisiones y a votar. Luego, ese criterio de ausencia tampoco sería aplicable a la hora de justificar que la representación política sea obligatoria.
Esto es realmente una crisis ahora mismo en el concepto de representación, porque si veis las encuestas del CIS, por ejemplo, los partidos políticos, 9 de cada 10 personas desconfían de ellos, las instituciones están súper mal valoradas. Hacía un par de años hubo una encuesta también de Metroscopia en la que entre votantes del PP y del PSOE, más del 60 y el 70% respectivamente consideraban que no se sentían representados, y es verdaderamente problemático hoy en día el ver que una institución como la representación, que es obligatoria y que es al final la que vertebra pues toda la toma de decisiones de un Estado, de una comunidad o de un municipio, pues tiene esa crisis de fe al final dentro de la población. Hay muchos autores que han hablado de las dimensiones de la representación. Realmente es un concepto bastante complejo. O sea, representar no es simplemente sustituir a una persona en un sitio, sino que tiene otras características varias. A mí me gusta mucho la descripción que hace Hannah Pitkin, que es del 67, pero todavía tiene bastante vigencia, y que divide la representación en varias dimensiones. Una de ellas sería la autorización, o sea, la inicial. Para que exista una representación política también tiene que haber un medio, un mecanismo por el que autoricemos a alguien a tomar esas decisiones que van a afectarnos. En el uso común se entiende que el sufragio, el hecho de emitir un voto a un candidato, a un partido, sería como esa autorización que le damos a los representantes para que luego durante 4 años pues tomen esas decisiones que nos afectan. Sin embargo, como he dicho antes, da igual que vote o no votes para que luego esté representado, o da igual que salga tu candidato o candidata para que luego esté representado. Luego, la ficción que se utiliza como autorización, que es esta del voto, realmente no encaja dentro de lo que debería ser una autorización real. Luego, facepalm y esa dimensión ahora mismo no se cumple. La idoneidad se refiere a esa capacidad que deberían tener los sistemas representativos para que en las cámaras legislativas, en la Cámara de Representantes, hubiese una composición que fuese semejante, similar a la composición de la sociedad en sí, ¿no? Que en función de los estratos sociales, pues socioeconómicos, culturales, el reflejo de esa sociedad en el Parlamento pues tuviese cierta concordancia, ¿no? Sin embargo, vemos que los representantes políticos, bueno, una cosa es el discurso y el programa, lo que vendan, otra cosa es lo que hacen, pero principalmente que el nivel de vida de los representantes políticos dista mucho de ser el nivel de vida, y no solo el nivel de vida, sino la situación de vida. A mí me chocó mucho ahora que trabajo en el Parlamento de Andalucía el darme cuenta de que una vez que entra en la institución, el afuera es un mundo completamente diferente de ese adentro, y poco a poco pues te va aislando en una burbuja burocrática de procedimientos en la que, por ejemplo, pues la inmensa mayoría de los diputados, incluso del común de los compañeros de allí del Parlamento, se pasan horas y horas haciendo proposiciones no de ley, que esto es súper divertido porque tiene a legisladores haciendo no leyes. Y gastan un montón de recursos y ellos tienen la sensación de que están trabajando porque hacen una no ley, pues por ejemplo en Andalucía contra la LOMCE. Entonces aprobamos una no ley contra la LOMCE, nos sentimos súper contentos porque la hemos aprobado. Esa no ley insta al gobierno autonómico, que a su vez tiene que instar al gobierno central a que quite la LOMCE. Pues mira, se nos ocurrió hacer como una especie de National Geographic sobre el ciclo de vida de las PNL y siguiendo con una cámara a la PNL, ahora va con el gobierno de la Junta, ahora va... ¿Quién carajo se lee una PNL? ¿A dónde van las PNL? ¿Existe un cementerio de las PNL? Pues no tenemos ni idea, pero es un montón de tiempo y de horas y de recursos que se echan al día en esa burbuja burocrática de los parlamentos y que luego no tienen reflejo en nada. Ya puesto a pedir, en Andalucía se nos ocurrió, lo que pasa es que no nos han dejado ni los de nuestro propio grupo, pero hacer una proposición no de ley en contra de las olas de calor. Son un problemón en Sevilla, las olas de calor. Pues, ¿qué partido iba a votar en contra de las olas de calor? Ninguno. Pues un poco así, pues denunciar el que no vale para nada. La idoneidad de otro punto, esa semejanza entre electores y cargos electos, que tampoco se cumple en el sistema de representación actual que tenemos. El simbolismo sería la dimensión simbólica aquella por la que conferimos cierto tipo de autoridad o legitimidad a actos o a símbolos, como por ejemplo, o sea, nosotros nos creemos las leyes porque
hay un determinado procedimiento en el que un papelito se registra en el registro de un parlamento, se lleva a una mesa, se discute en la mesa, se lleva a un pleno, se admite a trámite, se lleva a la comisión legislativa, la comisión legislativa hay enmiendas, se votan las enmiendas, se vuelve a llevar al pleno, se aprueba y sale y es una ley. Y de repente nosotros ya aceptamos que eso es la voluntad del pueblo manifestada a través de los representantes legítimos en pos del interés general, bla, 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 bla. Pues esa carga simbólica también es una dimensión de la representación, el que confiramos a todos los elementos y organismos del Estado esa capacidad de legislar y que lo sintamos como, bueno, pues una norma que al final sale de un juego democrático que hemos aceptado y que por eso tenemos que obedecerla. La receptividad o responsiveness sería la dimensión por la cual los cargos públicos, los organismos públicos, tienen la capacidad de abrir bien los oídos y recibir cuáles serían o detectar cuáles serían los deseos y las voluntades de los electores del pueblo, ¿no? Es verdad que quizá en esta dimensión, en la de receptividad, es la que más se ha avanzado últimamente, porque sí que empiezan a proliferar mucho pues, páginas como Decide Madrid o Decidimos o en otro ayuntamiento, sobre todo de consultas que al final cubren mucho esa función de receptividad, o sea, de intentar transmitirle desde la sociedad hasta los poderes públicos cuáles son los principales objetivos, cuáles son los intereses o los deseos o las políticas públicas que se desearían. Ahí sí podemos decir que, y aparte por los portales de Internet que facilitan mucho esta agregación de información, se ha avanzado bastante. El problema es que, claro, llegamos al punto de lo vinculante o lo no vinculante y generalmente, y en mi opinión, salvo honrosas excepciones, a los propios cargos públicos o los partidos eso les interesa más como un mecanismo de maquillaje o de marketing para decir que les importa mucho la participación, pero que luego no lo tienen en cuenta realmente a la hora de hacer políticas públicas. Y por último estaría la fiscalización o la rendición de cuentas o la accountability, que serían los procesos por los que podemos evaluar cuál ha sido la función, el ejercicio de los cargos electos para o bien removerlo o bien volverle a dar un voto de confianza. El problema que tenemos como está montado el modelo actual es que este ejercicio de fiscalización se podría hacer únicamente cada 4 años, porque es cuando se repiten las elecciones, y que ni siquiera puede hacer una labor de fiscalización directa sobre los representantes porque existe otro intermediario entre los propios representantes y la sociedad, que son los partidos políticos. Es decir, no son los ciudadanos los que quitan y ponen a gente de una lista. Bueno, si se hacen primarias y depende de qué primarias, y eso sería un terreno escabroso ahora mismo para tocarlo. Pero realmente está esta intermediación de los partidos políticos que impide que esa fiscalización se realice directamente sobre los representantes, porque son ellos al final los que determinan cuáles son el orden de las listas y quiénes van a ser los representantes de la legislatura siguiente. Entonces vemos que el modelo tal y como está planteado el de representación, pues son 5 facepalm aquí del señor este de Star Trek y en definitiva un facepalm gigante de Super Mario que está súper decepcionado con esto de la representación. Ante esto, pues hace unos años empezamos a armar mucho follón ahí en las calles y después de unos años un poco más adelante pues decidimos que venga, vamos a entrar en las instituciones y vamos a abrirlas y vamos a hacer aquí la revolución democrática de la participación y la transparencia y bla, bla. Pero nos encontramos con nuestra amiga la Constitución. Entonces, perdona, algunos fuimos muy optimistas cuando vimos un maravilloso artículo, que es el artículo 23.1, que decía que todas las personas tenemos derecho a participar en la vida política de una manera directa o a través de representantes. Dijimos, ya está. Esa misma fórmula viene de la Declaración de los Derechos Humanos, se repite igual, y la misma fórmula se traslada al mismo tiempo en España a cada uno de los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades. Entonces dijimos, pues bueno, pues como la indirecta ya la tenemos, que a través de los representantes, pues a través de la directa pues vamos a regular cosas como el referéndum o la votación directa. Pero ahí entra nuestro amigo el Tribunal Constitucional y hace una interpretación bastante restrictiva de lo que sería esa parte de participación directa y te dice a las claras que, bueno, que esto de la participación directa se reduce simplemente a la ILP y al referéndum y que con eso ya está cubierta esa materia. Pero el referéndum y la ILP tienen un pequeño fallo y es que no son mecanismos de participación directa. ¿Por qué? Porque la ILP, a pesar de que el inicio de una ILP sí que parte de un grupo de personas que se juntan, que hacen un texto, que recogen firmas y tal,
La ILP luego tiene 2 controles parlamentarios que tiene que pasar para llegar a ser una norma. Y bueno, pues ya sabéis cuál es el resultado, ¿no? La famosa ILP de la paz fue aprobada, no es que la tumbasen, pero fue aprobada siendo una cosa completamente diferente a lo que se había planteado al principio, que es lo que suele pasar. O sea, el Congreso tiene la capacidad de poder coger una ILP, transformarla completamente y luego aprobarla como si siguiese siendo esa misma ILP, pero con otro contenido diferente. Luego de participación directa nada, porque sigue estando intermediada. Y el referéndum, pues bueno, ya lo sabéis, a raíz de la modificación de la ley que se hizo con la cosa esa que se llamaba el Plan Ibarretxe, y después con el tema de las consultas en Cataluña, la jurisprudencia del Constitucional es también bastante clara, dice que las competencias para realizar referéndum y todo lo que sea un primo hermano, un primo lejano, un amigo del referéndum y que se parezca, pues la competencia al final es del Gobierno, que si no te lo autoriza, pues no se puede llevar a cabo el referéndum. Luego tampoco es una herramienta de participación directa porque está realmente intermediada. Los jueces, pues eso. Esto que pone aquí es una noticia de una gamberrada que se nos ocurrió. Supongo que conoceréis algunos, otros no, una iniciativa que sacamos unos pesados hace unos pocos de años que se llamaba Democracia 4.0. 4.0 porque era ya como súper adelantada ya a nuestro tiempo. Y básicamente lo que pedíamos era que pudiésemos votar las leyes directamente en el Parlamento. En las Cortes Valencianas de 2010, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Andalucía, en el catalán y en algunos más, ya está regulado que las diputadas y los diputados, en caso de enfermedad, de baja por maternidad o de lo que sea, puedan votar desde su casa las leyes que se hacen en el Parlamento. Entonces, pues eso nos dio a pie a pensar de, carajo, si esta gente lo está haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? O sea, partiendo de una base muy simple. Si somos 35 millones de personas en el censo en España, mi cuota de soberanía chiquitita será 1 partido por 35 millones. Pues cuando yo quiera votar una ley, pues lo haré con mi DNI electrónico, como sea, detraigo esa cuota mía de soberanía chiquitita de los representantes y ya está. Cuanta más gente votase, menos peso tendría el voto de los representantes. Y es una ecuación muy facilita que solo hacen los ordenadores y no habría ningún problema. ¿Cómo podríamos, con el régimen jurídico tan estricto este que os estoy contando, intentar hackearlo para proponer una cosa así? Como he dicho antes, el Constitucional y el Gobierno, cuando huelen una iniciativa que se parece de lejos a un referéndum, automáticamente el Gobierno la recurre a través de la delegación o de lo que sea, y el Gobierno además tiene la prerrogativa de que al recurrir al Constitucional cualquier norma porque sea inconstitucional, pues esa norma se suspenda hasta que el Constitucional falle. Nosotros lo que pensamos era una cosa de fácil que parece hasta tonta, pero creo que inteligente a la larga. Si el problema que tenemos para hacer leyes de referéndum o de consulta es de competencia, porque la competencia pertenece al Gobierno central, ¿por qué lo que no hacemos es reformar el reglamento de una Cámara Legislativa cuya competencia es exclusivamente de la comunidad? Me explico. La Asamblea de Madrid, el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Andalucía, cada una de estas cámaras legislativas tienen un reglamento que es como la norma que dice cómo tienen que funcionar. Y te dicen cómo tiene que funcionar tanto la mesa, cómo se presentan las iniciativas, cómo se organizan los grupos, pero también las votaciones en el Pleno. Pues nosotros pensamos, bueno, y si a ese reglamento le añadimos una sección bis, una sección extra de articulado dentro del capítulo donde se regula cómo se tiene que votar en el Pleno, diciendo que cada votación estará abierta para que la gente pueda votar directamente las normas que allí se discutan cuando quieran y cuando no que actúen sus representantes, lo que estamos haciendo no es una ley de referéndum ni una ley de consulta, sino que estamos modificando, variando el modo normal por el que funciona una Cámara Legislativa Autonómica. Es como coger y, por ejemplo, en Andalucía somos 109 diputados y creo que son unos 7 millones de electores. Pues como cambiar de 109 diputados a poner que nuestro Parlamento a partir de ahora tiene 7 millones de escaños, de los cuales 109 son fijos y los otros 7 millones pues pueden decidir cuándo votar y cuándo no. Entonces nos saltaríamos esa prohibición por causa de competencia del Constitucional a la hora de convocar consultas y podríamos establecer un mecanismo de participación directa de la gente en la elaboración y en la toma de decisiones, en la aprobación de las leyes, y no lo podríamos saltar. Con esto, cuando estaba en el periodo de investidura allí en Cataluña, con el follón que se montó, pues a Juan Moreno, que es el vicepresidente del Parlamento de Andalucía y con el que yo trabajo este tipo de locuras, se nos ocurrió pues hacer este tipo de modificación
con el reglamento del Parlament de Cataluña, y nos subimos allí al Parlament de Cataluña, pedimos una reunión con todos los grupos políticos y con la presidenta del Parlament, con la Carme Forcadell, y les explicamos que si ellos estaban tan interesados en hacer una consulta, podrían hacerla perfectamente, y les dimos la reforma del reglamento hecha, de tomar, meterla, mañana, y ya está. Derecho a decidir, sí, sí, pero derecho a decidir sobre todo, no sobre lo que os interese. Pues claro, a la larga, después de explicarlo y tal, lo que nos vinieron a decir prácticamente todo es que aquello era demasiada democracia. O sea, está muy bien preguntarle a la gente sobre las cosas que nosotros queremos que nos contesten, sobre todo si sabemos que nos van a contestar lo que queremos que nos contesten, pero ya eso de abrir la participación a cualquier cosa y cuando ellos quieran, pues ahí ya nos estamos colando un poco, ¿no? La otra iniciativa, bueno, deciros que esto de la reforma de los reglamentos de los parlamentos autonómicos lo seguimos trabajando. Ahora mismo hay 4 parlamentos en España donde el grupo parlamentario del partido con el que curro están dispuestos a meter esa reforma y estamos intentando ampliarlo al máximo número de parlamentos. Probablemente los líderes del partido no tienen ni idea de que estamos haciendo esto, entonces un día se despertarán, verán la noticia en los periódicos, les dará un patatú y nos quedamos sin líderes y ya todos súper felices. Yo no he dicho esto, ¿eh? Bueno, la otra iniciativa en la que estamos trabajando es, bueno, hemos hablado de la iniciativa legislativa popular y para que sea una cosa que no sea tan inútil como es ahora, habíamos pensado en dar la vuelta y llamarla acción legislativa popular. Esto es como una hibridación de lo que era la ILP antigua con este sistema de votación directa. Porque tampoco es que nos interese solamente decidir, o sea, votar es solo una parte de lo que debería ser un procedimiento democrático completo, y también la parte de proposición es bastante buena. Entonces, la acción legislativa sería un mecanismo colaborativo de coedición o co-creación de leyes que vamos a poner también en práctica cuando abramos ya por fin el apartado de participación de nuestra web, del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía, donde pondremos una plataforma en la que la gente, a partir de una cosa como la de Decidimos, la de Decide Madrid, de poner las propuestas, pero no se quede simplemente en unas propuestas ordenadas por un sistema de Carmen en un foro, sino que las más votadas puedan pasar a otra plataforma, ya sea en método wiki o ya veremos cómo lo podemos hacer lo más escalable posible, que a partir de ahí ya se pueda ir construyendo colaborativamente un texto legal, pues con una exposición de motivos, una estructura, una memoria económica, un impacto de género, pues todos los requisitos que nos establecen en Andalucía para poder registrarlo. Y si compaginásemos esta acción legislativa colaborativa online con el sistema de votación que os acabo de abrir, pues entonces ya cumpliríamos todo lo que sería el procedimiento legislativo desde el principio hasta el final, que podría funcionar perfectamente al margen de los representantes políticos. O sea, podría ser un procedimiento iniciado desde la sociedad y que terminase también en la sociedad. A nivel municipal me he mirado menos porque no nos ha dado tiempo, básicamente. Pero bueno, algunas cosas destacables de la ley de base del régimen local es que, mira, pues el artículo 69 dice que hay que promover la participación de todos los ciudadanos en la vida local, pero que no se pueden menoscabar en ningún caso las facultades de decisión que corresponden al órgano representativo. Al decir órgano representativo, no está hablando solamente de representantes, sino de órganos. Entonces, quizá el hackeo ese que habíamos propuesto nosotros se puede hacer también a nivel municipal, tocando el reglamento orgánico municipal, que es el que organiza cómo funciona el ayuntamiento y el que regula, por ejemplo, cómo se llevan a cabo los plenos en un ayuntamiento. Menoscabar el órgano no quiere decir que amplíes el número de participantes en ese órgano. Entonces, bueno, esto sería interpretable y la putada es que los municipios se basan en legislación estatal y no en autonómica, entonces tienen menos autonomía, valga la redundancia, para poder autorregularse. Pero bueno, también estaría interesante el que pudiésemos intentarlo, ¿no? Bueno, es curioso que sí que es verdad que hay un tipo de municipios, los concejos abiertos, que por poquita población sí que se les deja tener un gobierno muy participativo y de todos los vecinos, que esto enlaza con lo que había contado antes de la ausencia, ¿no? Cuando hay mucha gente, pues no se puede meter en una habitación, pero si es un municipio pequeño sí que se puede hacer un concejo abierto. Porque la legislación todavía sigue viviendo en el año 1712, donde cuando Internet pues no se podía pensar. Pero ya os digo que se está quedando un poquito bastante obsoleta.
Y la otra cosa interesante es que, a pesar de que se habla de promover la participación en la vida local y tal, siempre se dejan fuera los aspectos relacionados con la hacienda pública y la economía. Y esto es súper divertido, porque ¿para qué pague la gente si se le quiere, pero luego no vaya a decidir dónde va tu dinero, ¿no? Entonces, al igual que en la ILP, también es una materia que se deja al margen, todo lo que tenga que ver con hacienda pública, con presupuestos generales y tal. A nivel local, también la ley de bases prevé que sean materias reservadas y que no se puedan trabajar a través de procesos participativos. Bueno, en definitiva, como he dicho, la legislación está bastante obsoleta, la propia institución va a intentar replegarse siempre sobre ella misma y es bastante difícil tocar el derecho pesado, ley de base del régimen local, ley orgánica del referéndum. Entonces, lo que estamos intentando es, a través de otros procedimientos, bordear un poco esas prohibiciones, esas restricciones que hay, para intentar llevar a cabo ya, o actualizar la democracia a una que esté a la altura del siglo XXI y donde las personas no estemos tuteladas o forzosamente representadas políticamente, sino que podamos decidir cuándo participar por nosotras mismas o cuándo queremos delegar la facultad de representación sobre nuestro representante. Y bueno, muchas gracias a todos y aquí nos quedamos.